Hola, bienvenidos a todos y a todas al canal. Hoy tenemos ya el módulo 2. Vamos acabando esta serie de High Frontier. Vamos a ver este módulo, el módulo de colonización, donde vamos a ver los vernales, vamos a ver los colonos, vamos a ver los futuros también que teníamos pendientes del módulo 1, porque los futuros solamente los vamos a poder jugar si jugamos con el módulo 1 y 2 al mismo tiempo. Así que nada, sin más dilación, vamos a la mesa y comenzamos a explicar este módulo para ampliar nuestra experiencia en High Frontier. Vamos a empezar viendo los componentes de este módulo 2 de colonización. Por un lado tenemos una ampliación del panel de jugador en el que vamos a tener las pilas de vernales y su correspondiente banda de combustible. Vamos a tener para cada jugador dos figuras de cada tipo de vernal. Y vamos a tener dos nuevos tipos de carta, la carta de vernal y las cartas de colonos. Van a ser nuevas pilas que vamos a tener disponibles. Además tenemos adicionalmente otra ficha de seco y otra ficha de masa húmeda que van a servir para la banda de combustible de este módulo 2. Pues vamos a empezar con los vernales y vamos a explicar lo básico. Un vernal básicamente es un objeto que está en el espacio, que se puede mover o que puede estar anclado. Si está anclado, pues tiene una serie de cosas que puede hacer, y si se puede mover, pues se está moviendo por el espacio. Entonces, nuestro primer vernal va a aparecer en Leo. Vamos a robar la carta de vernal en una subasta de investigación, seguramente, o intercambiándola con un jugador, y vamos a poder construir el vernal. ¿Cómo lo construimos? Pues tiene una masa, con lo cual hacemos un lanzamiento de Leo, el primer vernal. Entonces, pues lo colocaríamos en el tipo Calpana, por ejemplo, y como hacemos con los cohetes, colocaríamos la figura de vernal en Leo. ¿Qué pasa? Que este vernal nos pide, y todos nos pide, un generador, con lo cual tendría que construirlo con, por ejemplo, este generador. Este ya sería un vernal operativo. Luego veréis que los vernales anclados no necesitan accesorios, pero cuando lo queramos mover sí que lo vamos a necesitar. Entonces, como en el caso de los cohetes, tenemos que calcular la masa. 10 más 4, 14. Con lo cual colocaríamos la masa seca en el 14. Y tendríamos que calcular el impulso, en este caso el impulso es 3, más los modificadores que tuviéramos. Y no voy a explicar mucho más porque básicamente se mueve como un cohete. Es con un propulsor de regolito, es un cohete que tenemos en el mapa a más. Es el vernal. Aquí tenéis que tener una cosa, como pasaba con las fragatas del módulo 1, en nuestro turno vamos a poder mover el cohete, aparte la fragata, si tenemos flota de fragatas, pues todas las factorías móviles, y vamos a poder mover un vernal, todo esto de forma independiente. O sea, vamos a tener tres movimientos distintos: el de las fragatas o grupo de fragatas, el de los vernales y el del cohete. Entonces son acciones que se acumulan. O sea, el hecho de mover el vernal no implica que no podamos mover el cohete. Esto es sobre todo es importante que lo tengáis muy en cuenta, porque es importante poder estar moviendo a la vez todas las piezas. No voy a explicar mucho más del movimiento, porque el movimiento ya sabéis cómo va. Aquí hay una masa, como he dicho, de 14, pues sumamos las cartas. ¿Podemos montar un vernal dentro de un cohete normal y moverlo con un cohete normal porque nos interese? Sí, podemos hacerlo. Pero entonces las cartas de vernal pasan a estar en la pila de cohete. Y lo moveríamos como un cohete normal con una carga bastante grande, porque la masa es alta. Entonces, normalmente nos va a salir a cuenta utilizar el propulsor del mismo vernal. Entonces, aquí ya cargaríamos combustible, como hacemos normalmente, y moveríamos el vernal como si fuera un cohete, haciendo las tiradas de radiación, haciendo el pago de las tiradas de ignición, y con las mismas condiciones que un cohete normal. Los vernales pueden ser de dos tipos, y solamente de esos dos tipos en función de dónde los anclemos. Y voy a aprovechar para explicaros lo que es la operación de anclaje, que es muy sencilla. Pero tenéis que tener en cuenta que para anclar un vernal hay dos posibilidades. Primero, que sea en una órbita local, significa que tiene que estar en uno de estos lugares que tiene 7 puntas. Estos son lugares de anclaje local a la Tierra, y entonces será un tipo de vernal. Y después podemos anclarlo como vernal remoto, pero tenemos que anclarlo en un lugar adyacente a una factoría. Vernal local, vernal remoto, esos dos tipos de vernales. Ahora explicaré lo que es un vernal local y lo que hace el vernal local, y después explicaré lo que hace el vernal remoto y para qué sirve. De momento quedaros con esta copla.
¿Y cómo es el anclaje? Pues nuestro Bernal tiene una cadena de suministros, nosotros llegamos a un sitio, por ejemplo, lo queremos anclar aquí, y entonces para anclarlo hacemos la operación de anclaje, que básicamente es poner una cúpula de colonia aquí arriba para marcar que el Bernal está anclado y descartar toda la pila de cadena de accesorios que tenga el Bernal. En este caso solo quitarían esta carta, y en este caso, al contrario que con industrialización, tenemos que descartar también las termias. Lo tenemos que descartar todo. Tiene que quedar el Bernal sin todo lo que tenía en la pila. Y así quedaría anclado un Bernal. Sabiendo esto, vamos a pasar a explicar qué es lo que hacen exactamente los Bernales locales. Los Bernales locales nos aportan una serie de ventajas, pero también nos aportan cambios de reglas que en principio nos van a perjudicar. Tenemos la carta de tripulación, que os recuerdo que cada facción tiene una habilidad. Si jugamos con el módulo 2, esta habilidad queda borrada y no podemos usarla hasta que tengamos anclado nuestro primer Bernal local. Cuando tengamos un Bernal local, esta habilidad pasa a estar disponible. Si no, no la tendremos disponible si jugamos con el módulo 2. ¿Qué más nos dan los Bernales? El banco. El Bernal se convierte en el nuevo banco y es donde vamos a tener almacenadas todas las aguas. Si ya tuviéramos aguas en Leo, pasan a estar localizadas en el Bernal. Esto es importante de cara sobre todo cuando queramos hacer repostar o cuando queramos hacer transferencias de aguas y tal, porque las aguas van a estar en realidad en nuestro banco en el Bernal. Además tenéis que tener en cuenta que en caso de que hayan desmantelamientos de tripulación, vender cualquier cosa, o sea, todo lo que podíamos hacer en Leo, lo vamos a poder hacer ahora en el Bernal. En el Bernal local, siempre, o sea, todo lo que hacíamos en Leo lo podemos hacer en el Bernal local. Es como que ya no dependemos de Leo. Hay una excepción, que si queremos hacer un lanzamiento, en Leo nos costaba X, en el Bernal local nos va a costar el doble. Si queremos subir una carta de masa 3 a Leo, nos va a costar 6 subirla al Bernal. ¿Qué pasa? Que el Bernal normalmente lo vamos a colocar estratégicamente para ahorrarnos agua y ahorrarnos sobre todo estos primeros pasos. Pero tendremos que orientar ya el Bernal de tal manera que nos beneficie en esas futuras misiones. Además tenemos el desbloqueo de habilidades locales. Si os fijáis, los Bernales todos tienen una habilidad que pone local y pone una habilidad que es X. No voy a explicar todas las habilidades de los Bernales, ¿de acuerdo? Pero bueno, son muy explicativas y se entienden muy fácil. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que la tenemos aquí, sería local. Tenemos que tener módulo 0. Tus delegados en la ideología del color de tu facción valen un punto de victoria más cada uno, solamente por tener el Bernal en órbita local y activado. Cada uno de los Bernales tiene una habilidad siempre y cuando se active en local. Veréis que la carta pone local 2 puntos, o sea que no hay pérdida en este sentido. También nos da beneficios. En cada turno, el Bernal local nos va a dar un agua. Tenéis que tenerlo en cuenta. Cuando comencéis el turno, robar un agua porque os corresponde por tener un Bernal local. Los eventos de llamarada solar y de avería no nos afectan a la pila de Bernal local. Todo lo que tengamos aquí no va a verse afectado por esos eventos. Y después tenemos la opción de desanclarla, que básicamente es quitar la cúpula, pero para poderlo mover os recuerdo que tenemos que tener la cadena, ¿vale? Entonces seguramente nos tendrá más a cuenta primero llevar toda la cadena que necesitamos y después hacer la operación de desanclar. De todas maneras, esta operación os la explico ahora muy rápido, porque es simplemente retirar la cúpula de la colonia y tener la cadena de suministros, tal y como he dicho. Tened en cuenta que es una acción gratuita, no es una operación. O sea, no perdéis la operación del turno haciendo esto. Y esto básicamente son los Bernales locales. Tened en cuenta que una segunda Bernal la podemos construir como hemos hecho la primera y pasaríamos esta figura a Leo, pero tenemos una opción mejor, porque una operación de lanzamiento nos consume una operación y podemos utilizar una acción gratuita pagando las 10 aguas para poner pondríamos en realidad este Bernal en la pila del primer Bernal, porque tendríamos este Bernal aquí, pagaríamos las 10 aguas y como acción gratuita lo tendríamos aquí. Después podríamos hacer los lanzamientos para ponerle toda la cadena de cartas que necesite
Y entonces tendríamos una segunda Bernal ya colocada junto al primer Bernal para moverla, para convertirla en un Bernal remoto. Porque tened en cuenta que no podemos tener en ningún caso dos Bernales locales. Podemos tener dos Bernales remotos, un Bernal remoto y otro dando vueltas, pero solamente podemos tener un solo Bernal local. El siguiente lo tendremos que enviar a otro sitio. Bueno, pues vamos a explicar los Bernales remotos y aprovecho para poneros un ejemplo de una llegada de un Bernal y cómo lo anclamos. Pues imagináis que comenzamos el turno aquí, pasamos por un espacio de ignición, consumimos 3 de combustible, llegamos al punto donde queremos anclar el Bernal, tenemos una colonia adyacente que es requisito para anclar un Bernal remoto, con lo cual podemos anclarlo. Colocamos la cúpula aquí arriba para marcar que está anclado y del Bernal quitamos toda la cadena incluyendo las termias. O sea, las descartamos a la mano y ya tenemos el Bernal anclado. Entonces, ahora tenemos anclado un Bernal remoto. ¿Qué es lo que nos proporciona un Bernal remoto? Nos proporciona un hub industrial. ¿Qué significa esto? Que si fabricamos alguna carta en uno de los lugares, por ejemplo, si fabricamos una carta negra en este lugar que es C, hacemos una producción ET, en lugar de dejar esta carta en este lugar, podemos dejarla directamente en el Bernal, con lo cual la dejaríamos en la pila del Bernal. Además podríamos hacer refuel. Podríamos recoger las 7 que nos corresponden por factoría, hacer una operación de refuel y poner las 7 aguas en la pila de este Bernal. Si por ejemplo lleváramos un cohete hasta allí, pues eso nos permitiría hacer una operación de repostar el cohete sin tener que ir a parar a un lugar. ¿Qué más podemos hacer en un Bernal remoto? Pues una operación de nanofactura. Una operación de nanofactura significa básicamente construir una fábrica móvil. Para ello tenemos que tener un carguero promocionado. Recordáis que con los cargueros promocionados todas nuestras factorías pasaban a ser factorías móviles. Entonces, la nanofactura que nos permite, si tuviéramos en nuestro Bernal las cartas necesarias para crear una factoría, pues haríamos el desmantelamiento como si estuviéramos un cohete en un lugar. En este caso sí que tenemos que desmantelar las termias si fueran necesarios. Imaginaos que estuviera por este lado, nos pediría una termia. Con lo cual, para desmantelar estos dos necesitaríamos toda esta cadena. Descartaríamos todo a la mano y construiríamos una factoría móvil en el Bernal. Esa factoría móvil después podría aterrizar y hacer de factoría, moverse donde sea, lo que consideréis necesario. Tened en cuenta que el Bernal también hace de refugio, con lo cual las llamaradas solares no afectan a nada de lo que esté dentro de ese Bernal remoto. Entonces es una forma muy interesante de poder recoger y poder centralizar la producción de un grupo de fábricas que estén juntas. Además también nos va a dar puntos al final de la partida, pero os lo explicaré al final del módulo con los nuevos elementos de puntuación. Vamos a explicar el tema de la promoción y ya de paso vamos a hacer una operación de desanclaje y otra operación de anclaje para seguir refrescando y que vayáis viendo la dinámica. Tenemos este Bernal, que lo tenemos aquí. Hemos aprovechado las producciones ETs para cumplir la cadena de suministro. Tenemos un reactor E, que hemos fabricado en V, que es una de las colonias de aquí, y un radiador tipo C, que también hemos utilizado de las colonias, para cumplir la cadena. Ahora tenemos esto y con lo cual este Bernal podría comenzar a moverse si lo quisiéramos. Con lo cual, hacemos una acción de desanclar, retiramos esto de aquí. Y ahora mismo el Bernal ya no tiene las capacidades que tenía como el Bernal remoto y pasa a ser un Bernal en movimiento. Podríamos movernos en sucesivos turnos, nos vamos moviendo y por ejemplo nos colocamos aquí. Imaginaos que tenemos el combustible, nos hemos movido, nos hemos puesto aquí. ¿Por qué? Porque nos interesa ir a este sitio, es un sitio M. ¿Por qué? Porque nuestro Bernal, si os fijáis aquí, tiene una cúpula con la M. Significa que si vamos a un sitio M podemos promocionar la carta, que era aquello de darle la vuelta. ¿Cómo lo hacemos con los Bernales? Estamos adyacentes, primero tenemos que anclarlo, haríamos una operación de anclaje, con lo cual colocaríamos la cúpula y descartaríamos todo de nuevo toda la cadena de suministros. Ahora este Bernal estaría anclado en este otro lugar. Entonces el Bernal estaría adyacente, no lo podría anclar aquí porque no puedo anclarlo en lugares de peligro, pero no se ve.
No puedo anclar en lugares de peligro, pero los lugares de peligro no me interrumpen la adyacencia, con lo cual el Bernal aquí seguiría siendo adyacente a este sitio. Entonces, en el siguiente turno podría hacer la operación de promoción, que sería darle la vuelta, pues estoy cumpliendo las condiciones que me pide. Le daría la vuelta y ahora tendría un laboratorio. El laboratorio me va a dar una habilidad, ¿vale? Si este Bernal después volviera a la Tierra y lo anclara en una órbita local, tendría tanto esta habilidad como la que me marque por el otro lado de la carta, ¿vale? Es probable que tengamos que ir dando la vuelta a la carta por si no nos acordamos, os acordaréis, pero están las dos habilidades activadas. Aparte de tener el privilegio de laboratorio, y si está en local, pues tener privilegio local la más a más, tenemos un sitio de promoción universal. ¿Qué significa eso? Que si yo llevo cualquier carta y pretendo promocionarla, imaginaros que, yo qué sé, envío con un cohete esta carta, o sea, envío ese carguero, este carguero, por ejemplo, aquí, lo envío hasta el Bernal. Pues como el laboratorio es un sitio universal, ¿qué significa? Que me pida lo que me pida esta carta, yo voy a poder promocionarla, pasarla por la parte morada si estoy en un laboratorio. Imaginaros lo potente que es esto. En el momento que tengamos un Bernal promocionado, podemos poder promocionar muy fácilmente cualquier carta. Tenerlo muy en cuenta, pues muy estratégico y muy importante en las partidas, sobre todo en las partidas con futuros. La pila de colonos es una de las nuevas pilas que vais a tener con el módulo 2, pero ojo, no es como las pilas de Bernales, porque no es una pila de mercado, no podemos subastarla, no son patentes, son personas, son colonos. ¿Cómo los vamos a robar? Pues a través de los Bernales, ¿de acuerdo? Cuando tengamos un primer Bernal, vamos a hacer una acción de exomigración, que es robar una carta de exomigración de la pila y ponerla en Leo o ponerla en la pila del Bernal. Cuando construyamos un segundo Bernal, nuestro límite es 2, con lo cual tendríamos que tener 2 cartas de colono. Robaríamos, esta como es una carta de robo funciona diferente, no nos la quedamos en Leo o en el Bernal local, sino que sería a la mano. Y seguiríamos robando porque el límite nos lo marcan las cartas blancas de colono, o sea, las cartas de colono, ¿de acuerdo? No nos marca el límite que tengamos robots. Robots son patentes y son objetos. Pues ahora estaría bien. Si uno de estos dos fuera laboratorio, el laboratorio en lugar de capacidad 1 tiene capacidad 2. Con lo cual, si promovemos esta, podríamos tener una tercera carta de colono en la mano. Si por lo que fuera perdiéramos una de estas cartas, que tenemos en Leo o tenemos en un Bernal, aunque ahora me lo veáis en la mano, si perdemos una de estas cartas, el límite sigue siendo el mismo, sigue siendo 3, con lo cual robaría otra carta y me la llevaría a Leo o al Bernal local. Y esta sería la forma de obtener estas cartas. Además, cada vez que hagamos una operación de exomigración, podemos poner un cubo nuevo en la asamblea, pero el cubo se tiene que corresponder con el color del colono que hemos robado, es decir, ponemos un cubo de nuestro color, pero en la zona que nos marca el colono. ¿Qué más nos aportan los colonos con el módulo 2? Pues os lo voy a explicar poniéndoos ejemplos, bueno, explicándoos exactamente qué es lo que hace cada tipo de colono. Veréis que cada colono hace una cosa distinta. Industrial e ingeniero. Vale, aquí tenéis un ejemplo de cada uno. Tendríamos el minero, el prospector, el industrial y el ingeniero. Cada uno de ellos tiene una habilidad especial que no tenéis puesta en la carta, pero que paso a explicaros a continuación. Tendríamos en primer lugar el minero. El minero tendría un reabastecimiento extra. Si hacemos un reabastecimiento y ese colono está coubicado en esa pila, por ejemplo, en una pila de cohete tenemos este colono y aterrizamos donde hay una fábrica y podemos hacer un +7, o sea, coger 7 aguas del lugar, podemos hacer +7, +7, lo podemos hacer 2 veces. Incluso si nos interesara el isótopo que hay en ese lugar, podríamos hacer 2 isótopos o un isótopo y 7 aguas, podemos combinarlo. Tendríamos un reabastecimiento extra. El prospector lo que nos daría sería una acción gratuita de prospección, si está en la misma pila, o una acción gratuita de promoción, de darle la vuelta a la carta siempre y cuando se cumplan las condiciones. Hay que decir que la prospección puede ser con el ISRU de esta carta o con el ISRU de otra carta que esté coubicada con este colono.
El industrialista lo que nos va a permitir es hacer una industrialización gratis o un anclaje de Bernal gratis o una nanofactura. Cualquiera de estas tres acciones se pueden hacer sin que sea una operación como acción gratuita del colono industrial. Y finalmente el ingeniero lo que nos permite es que cuando hagamos una producción ET, si tenemos este ingeniero en esa fábrica, vamos a poder hacer 2 producciones ETs en lugar de una. Además, estas cartas de colono tenéis que tener en cuenta que se pueden promocionar. Con lo cual nos van a dar habilidades nuevas y además también nos van a proporcionar un futuro que luego explicaré en qué consisten exactamente. Pero tened en cuenta que estas son básicamente las habilidades. Los colonos también los podemos utilizar como utilizábamos las tripulaciones, ¿de acuerdo? Para el tema de poner colonias nuevas, simplemente descartando la tripulación o descartando el colono. O sea, en este caso lo que haríamos, acordaros que un desmantelamiento para fundar una colonia lo que hacemos es devolverlo a Leo o al Bernal local. Ahora, porque sabéis que el Bernal local ahora nos sirve para hacer todo lo que hacíamos en Leo. Para esto también nos va a servir. Pero es que además tenemos una habilidad nueva que se llama autosuficiencia. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tengo estos colonos, tengo una nueva manera de construir una colonia. Tendríamos que crear un incentivo económico que sería tomar una carta negra que tengamos en el Bernal local o en Leo, haríamos como si la vendiéramos, pero no nos cobraríamos lo de la carta, y entonces lo que haríamos sería enviar uno de estos colonos a esa colonia, y no hace falta, y a ese lugar para fundar una colonia, y no hace falta moverlo, con lo cual lo podemos enviar desde Leo, o lo podemos enviar desde el Bernal local. Simplemente lo que haríamos sería descartar la carta. Como hemos descartado una carta de colono, tenemos que comprobar nuestro límite. Si nuestro límite está por encima de los que tenemos actualmente, imaginaos que tenemos 2 laboratorios, por lo tanto nuestro límite es 4, robaríamos un nuevo colono y lo pondríamos en Leo en el Bernal local. Después tenemos los robots, que tenemos que tener en cuenta que tienen unas reglas un poco diferentes. Fijaros que para empezar todos son cartas negras. Como he dicho, no cuentan para el límite de exomigración, con lo cual podemos seguir robando colonos hasta que cumplamos el límite de exomigración con los colonos normales. Y aquí fijaros que los robots están marcados porque tienen aquí una rueda dentada para marcar que son robots. También tienen el lado morado y por lo tanto también se pueden promocionar. Entonces, ¿qué particularidades tienen los robots? Primero que, bueno, que lo tenemos en la mano y los fabricamos como cualquier otra carta negra. No nos van a dar delegados extra en la asamblea cuando los robemos. Y tenemos que tener en cuenta que los robots no son humanos. Por lo tanto, no pueden construir una colonia. No pueden utilizar la habilidad de autosuficiencia para fundar una colonia. No pueden reparar averías. No pueden conseguir gloria. No pueden hacer ni defenderse de delitos. Eso sí, como no son humanos, podemos vender esas cartas negras cuando ya están jugadas, esos robots los podemos vender en el libre mercado y los podéis desmantelar cuando queráis, a diferencia de los humanos. Para todo lo demás van a actuar de la misma manera y nos van a servir. Que básicamente va a ser para utilizar las habilidades que tienen estos robots, el prospector, el minero, el ingeniero y el industrial, que son las mismas que sus homólogos humanos. Y vamos a acabar este módulo 2 volviendo al módulo 1 y explicando los futuros, que solamente vamos a poder jugar si estamos jugando al mismo tiempo con el módulo 1, 2 y 0, ¿de acuerdo? Entonces, los futuros, ¿qué es lo que nos dan? Los futuros básicamente lo que nos van a aportar es que nos van a dar puntos al final de la partida. Los futuros son estos textos azules que tenemos en las cartas promocionadas de colono, impulsor de teravatios, flota y flotas, ¿de acuerdo? Son unos textos que nos vienen en azul que básicamente nos van a explicar qué es lo que tenemos que hacer para conseguir ese futuro y los puntos que nos van a dar. En el manual os explica cada uno de estos futuros por si necesitáis aclaraciones, ¿de acuerdo? Pero os explico muy por encima cómo tenéis que completar estos futuros. En primer lugar, tenéis que cumplir los requisitos que os marcan. Después, tenéis que llevar la carta de futuro que os da ese futuro junto con una tripulación. Nos puede servir también, por ejemplo, un colono, ¿vale?
Un colono humano en este caso. He puesto de ejemplo un mal ejemplo, ¿vale? Pero una tripulación que tenga el icono de humano, tenemos que llevarlo junto a esa carta de futuro y tenemos que pasar una tirada de peligro épico, como lo que utilizamos para los ascensores espaciales. Si superamos esa tirada, habremos cumplido el futuro. Podemos colocar una de las estrellas naranjas encima de esa carta para recordar que ese futuro lo tenemos cumplido y nos va a dar esos puntos de final de partida. Además hay muchos futuros que veréis en el texto que nos van a dar habilidades nuevas para que podamos usar durante la partida. Cosa importante que tenemos. Tenemos futuros que nos van a dar, nos van a pedir que cumplamos unas condiciones al final de partida. Vamos a tener otros futuros que pone la palabra ad astra, creo que es el caso, por ejemplo, de... No sé si tengo uno aquí ahora abierto, pero básicamente el ad astra lo que nos va a pedir es que salgamos del sistema solar por una salida concreta del sistema solar. Entonces eso va a implicar que desmantelemos toda esa pila para conseguir esa misión y pasar el peligro épico, evidentemente. Después tenemos el Casus Belli, que lo que hace es comenzar una guerra. Cuando tengáis el futuro y lo cumpláis, que salga Casus Belli, eso provoca una guerra. Aquí hay dos opciones. Si estáis jugando con el módulo 3, vais a tener que seguir las reglas del módulo 3. Si no, vais a tener que seguir las reglas de Guerra de la Independencia del glosario del manual básico. Básicamente lo que va a pasar es que los Bernales locales, los independientes, o sea, digamos que el bando independiente son todos aquellos jugadores que jueguen los futuros con Casus Belli. Se vuelven independentistas y el resto leales a la tierra. Entonces, los independientes tienen que desanclar todos los Bernales locales a la primera oportunidad que tengan para hacerlo. Los leales lo que van a hacer es perder todos los beneficios de Bernal. Además, no hay operaciones terrestres, no se van a poder hacer las operaciones de ingreso, de recaudación de fondos, las subastas de investigación, mercado libre, lanzamiento y de envío. Todo lo que esté relacionado con Leo queda parado, pero sí que vamos a poder hacer exomigraciones, o están vinculadas a los Bernales, ¿de acuerdo? Los leales además pueden presionar políticamente. Solo los independientes tienen permitida la operación de autosuficiencia, que era aquella que podíamos descartar una carta negra y un colono para colonizar. Después tenemos que las subastas de investigación se van a reemplazar por una operación nueva que se llama subvenciones bélicas, que básicamente va a implicar que lo único que se va a hacer es coger la carta superior de cualquiera de las pilas de mercado sin accesorios. Después los desfiles triunfales no estarán permitidos, por lo tanto las fichas de gloria no las podemos devolver a Leo o a nuestro Bernal local para darle la vuelta. Los privilegios de facción se pierden todos y todo el mundo adquiere el privilegio de facción de cometer delitos. No se van a poder pagar EFNEVOS porque la tierra no está operativo, por lo tanto no se pueden pagar EFNEVOS para asaltar tierras de peligro. Y a menos que juguemos con el módulo 3, la guerra no va a tener fin, va a durar hasta el final de la partida. Tened en cuenta también que a nivel de puntuación, a menos que estéis jugando en solitario, si la partida finaliza en guerra, los valores de mercado de todas las fábricas de cada tipo se van a reducir hasta 2 y no se van a otorgar puntos por política. Va a pasar todo esto si estalla la guerra con un Casus Belli en uno de los futuros. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y ya para acabar, es el tema de la emancipación de los robots. Hay dos maneras por las cuales los robots se pueden emancipar. Una es los futuros, tenemos los futuros de robots que tenemos que se emancipan los robots. Y la otra manera es cuando se agota la pila de colonos, todos los jugadores en ese momento tienen que descartar todas sus cartas de robots, mezclarlas, ponerlas en la pila de colonos y el jugador que le tocará robar, roba ese robot. Pero en ese momento los robots están emancipados. Se ha producido la emancipación de los robots que ya dura hasta el final de la partida. Básicamente lo que se aplica a partir de ese momento es que todas las cartas de colono de robot pasan a tratarse exactamente igual que si fueran cartas humano, a todos los efectos. Son como seres humanos. Y esa es la regla que tenéis que tener en cuenta. Es muy simple, ¿eh? Futuro de emancipación de robots, o se agota la pila de colonos, se mezcla, se ponen los robots allí, y en cualquiera de los dos casos
los robots pasan a tratarse exactamente como si fueran colonos humanos. Bueno, pues hasta aquí el módulo 2. Ya estáis preparados y preparadas para jugar con este módulo, para añadir esa capa más, esas varias capas más de complejidad a un juego que ya de por sí es complejo, pero que va a hacer las partidas mucho más entretenidas y más profundas. Tened en cuenta que los puntos de victoria vamos a tener más opciones, vamos a tener los futuros, vamos a tener los vernales locales nos van a dar 6 puntos de victoria, los vernales remotos nos van a dar puntos de victoria en función de la hidratación de los lados sucios, vamos a tener algunos laboratorios que nos van a dar también puntos de victoria adicionales, ojo a eso, lo tenéis todo en la guía rápida de jugador, lo tenéis también en los manuales, e insisto siempre mucho, leeros los manuales, no es suficiente con ver los vídeos, al menos una de las personas que esté jugando la partida que se haya leído el manual, y el manual siempre a mano, que sabéis que en este juego lo vais a necesitar consultar de bastante continuo, sobre todo en las primeras partidas. Y nada más, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, comentadme, que sabéis que me gusta contestaros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!